Las tarimas arriban a la entrada del proceso conteniendo un grupo de fundiciones, las cuales son cargadas en moldes en la estación de carga. Al salir de carga, las fundiciones se pueden dirigir a la máquina A o a la máquina B, dependiendo de la primera que esté libre. De la misma forma, al salir de esas máquinas se puede dirigir a la máquina C o a la máquina D, también dependiendo de cuál esté disponible primero. Debido a las características de la operación, existe un porcentaje de fundiciones que se pierde, por lo tanto se considerará que salen del sistema. Las fundiciones que continúan el proceso se dirigen a la máquina E y dependiendo de las características de la fundición, pueden dirigirse a descarga directamente o pasar a la máquina F. Al salir de descarga, las fundiciones salen del sistema, mientras que los moldes se dirigen nuevamente a la fila de moldes para cargar otra fundición. De la misma forma existen recursos para desarrollar todo este proceso. El ABG transporta las fundiciones desde que llegan a carga, pasan por todas las estaciones de trabajo y salen por descarga, mientras que el operador transporta las fundiciones desde la entrada hacia carga y los moldes desde la fila de molde hacia carga y cuando termina el proceso desde descarga hacia la fila de moldes. Ahora vamos a definir las locaciones, es decir, las estaciones de trabajo o lugares fijos. En nuestro caso son todas las máquinas, la estación de carga y descarga, la fila de moldes y la entrada. En nuestro modelo ya tenemos definido casi todas las locaciones, solo faltaría definir la estación de carga y la fila de moldes. Para definir una locación, elegimos el icono gráfico, hacemos clic y clic en el layout. Automáticamente se crean ciertas características de la locación. Por ejemplo, le vamos a llamar descarga. Se le puede asociar una capacidad, es decir, la cantidad de entidades que puede procesar a la vez, unidades, si está conformado por más de una unidad, si tiene asociado algún tiempo muerto, nivel de estadísticas y también las reglas de entrada y salida. Además, para poder definir, por ejemplo, las dimensiones, vamos a ponerle, por ejemplo, 15 unidades para que correspondan con los demás iconos del proceso. También podemos agregarle un nombre, por ejemplo, desactivamos la casilla New, hacemos clic en texto y automáticamente se crea un nombre de la locación. También necesitamos definir la locación fila de moldes. Hacemos clic aquí y automáticamente se crea la locación y le llamamos fila de moldes. Voy a ponerle una capacidad infinita para que no haya problemas en el flujo. Vamos a editar sus características y le ponemos una dimensión, por ejemplo 20 unidades, para que no nos quede muy pequeño y ya tenemos definida nuestra locación. De la misma forma podemos ponerle un nombre para guiarnos en el momento en que estamos desarrollando el proceso. Lo siguiente que tenemos que definir son las entidades. Las entidades representan la parte dinámica del modelo, aquellos elementos que se moverán a través de las locaciones y o recibirán algún tipo de tratamiento. Para definir las entidades vamos a Build Entities. En este caso tenemos tres entidades. Una que son las tarimas, por ejemplo, lo representamos con este icono gráfico y le llamamos tarima. Otro es nuestra fundición. Lo incrementamos de tamaño y le llamamos fundición. Y también necesitamos otra entidad que represente los moldes. Aumentamos el tamaño y vamos a cambiarle el color para que se pueda diferenciar. Por ejemplo, aquí le pongo anaranjado y a la fundición le voy a poner amarillo para que se vea más vistoso. Vamos a dejar los moldes así por defecto. Ahora, las entidades tienen asociadas una velocidad, en este caso viene expresado en metros por segundo. Le ponemos a todos 150 metros por segundo. Ahora hay que decirle al modelo cómo llegan las entidades. Para eso hay que definir los arribos. Vamos a Build Arrival. Los arribos son las llegadas de una entidad al sistema. Cuando una entidad viene de fuera del sistema, se dice que se ha producido un arribo. En este caso, las entidades que arriban son tarima y moldes. Para hacer que tarima
arribe a entrada, hacemos clic aquí y automáticamente seleccionamos la locación. Entonces estamos definiendo que tarima llega a entrada. Vamos a ponerle que llega un grupo de 100 en el minuto 0 y ocurre solamente una vez. No hay frecuencia porque le estoy diciendo que ocurre una vez. Por otro lado, los moldes arriban a la fila de moldes. Vamos a decirle que solamente contamos con 10 moldes que arriban al iniciar la simulación una única vez y no hay frecuencia. Una vez que hemos definido locaciones, entidades, arribos, lo que nos falta es definir el proceso. El proceso está determinado por el layout, en este caso por el flujo que hemos definido anteriormente. Primero de entrada carga, pasa por todas las máquinas y luego sale por la fila de moldes. Empecemos. Para definir el proceso, decimos que las tarimas, cuando están en entrada, se dirijan en la estación de carga, pero entra tarimas y sale fundiciones. Entonces, luego trabajemos con las fundiciones. Las fundiciones pueden ir de carga a máquina A o de carga también puede ir a la máquina B. Para agregar un nuevo destino, seleccionamos Add Routing y va directamente. Luego de la máquina A puede ir a máquina C o también puede ir a la máquina D. De la misma forma, de la máquina B se puede ir a la máquina C y de la máquina B a la máquina D. Ahora las fundiciones que salen de la máquina C llegan a la máquina E. Igualmente las que salen de la máquina D llegan a la máquina E. Ahora, de acuerdo al flujo, una vez que las fundiciones están en la máquina E, pueden ir directamente a descarga o pasar por una máquina F. Digamos que de máquina E se va directamente a descarga o agregamos nueva ruta, se pueden dirigir a la máquina F. Si está en la máquina F, de todas maneras llega a descarga. Finalmente, la fundición luego de descarga sale del sistema. Por eso elegimos Route to Exit. Ahora, vamos a definir el flujo para los moldes. Seleccionamos molde y el molde arriba a la fila de moldes. Luego se dirige a carga para poder cargar una fundición. Después que esté en carga, se mueve con la fundición y luego que llega a descarga se mueve solo para regresar a la fila de moldes. Entonces nuestro flujo ya estaría listo, nuestro modelo. Si quisiéramos lo pudiéramos hacer correr, pero hay que definir algunas características propias del proceso, como los tiempos de operación. Por ejemplo, digamos que en entrada no ocurre ningún tiempo de operación, sino las entidades esperan. En carga, pongamos que hay un tiempo de operación, usamos el constructor lógico, le asociamos una distribución de probabilidad, por ejemplo, triangular. Un mínimo de 4 minutos, una moda de 6 minutos y un máximo de 10 minutos. Le damos Return, Paste y ya tenemos nuestro tiempo definido, que va a demorar la fundición en la estación de carga. Para que demore un tiempo determinado, le colocamos Wait en minutos. Vamos a considerar que en todas las estaciones se demore ese tiempo. Esa es una de las características de la simulación, que nos permite simular diferentes eventos a través de variables aleatorias, para poder considerar la variabilidad, la interdependencia y la aleatoriedad propia de todos los procesos de la vida real. Ahora, para hacer que en la estación carga se una un molde con una fundición, vamos a ordenarle que cuando llegue la fundición a carga, cargue un molde. De la misma forma que el molde llega a la fila de molde, también hay que decirle que solamente se dirija a carga cuando se necesita un molde y pueda cargar la fundición respectiva. Bien, ya casi tenemos todo el proceso definido. Solo falta determinar que cada tarima contiene un grupo de fundiciones. Para ello abrimos la opción Rules y le decimos que cada tarima contiene
10 fundiciones. Bien, ahora, como ya programamos que la fundición se va a mover por todo el sistema con un molde, faltaría programar ahora que ese molde sea descargado. Entonces, cuando la fundición llega a descarga y luego de su tiempo de operación, le decimos que descargue el molde. Bien, entonces ya estamos listos para correr nuestro modelo. Antes de eso vamos a Simulation Option y definimos cuánto tiempo queremos correr el modelo, asimismo cuántas réplicas queremos y la precisión de reloj. En nuestro caso vamos a correr el modelo en minutos. Damos OK, ya estamos listos para correr nuestro modelo. Presionamos play y vemos cómo las entidades, que en este caso son las fundiciones, empiezan a fluir por todo el proceso. Paramos y podríamos ver ahora que faltan definir algunos detalles de nuestro modelo. Por ejemplo, que el movimiento a través de toda la red está haciendo uso del ABG y de la misma forma también hace uso del operador para mover a través de la red. Para eso necesitamos definir primero nuestra red. La red del ABG ya la tengo predefinida, lo único que faltaría hacer es terminar de definir algunas interfaces para las nuevas locaciones que hemos creado. Por ejemplo, yo he definido la locación descarga y tengo que definir una interfaz asociada. De la misma forma, para la red del operador también existen algunos nodos que no tienen interfaz definida, por lo tanto hacemos clic y definimos las interfaces. Si es que no definimos interfaces, no van a salir errores en nuestro modelo. Además, tenemos recursos asociados. Por un lado tenemos el ABG, que va a ser el que va a transportar las fundiciones por todas las máquinas. Le decimos que tiene una unidad y aquí le asignamos la red. Esta es la red del ABG. Retorna su home, que su home sea el nodo 1, y también se le puede hacer una velocidad. Dejémosle por defecto 50 metros por minuto. También tenemos otro recurso, que es el recurso operador. El operador también tiene ciertas características. En este contamos con un operador y se va a mover a través de la red operador. Su velocidad dejémosla por defecto y también vamos a decirle que retorne al home cuando esté desocupado. Damos OK y le cambiamos el nombre por operador. Listo, ya tenemos los recursos definidos. Ahora tenemos que ir al proceso y en el proceso decirle que las fundiciones se muevan con el ABG y también haciendo uso del operador. De entrada a carga se mueven con el operador. Vamos al constructor de lógica, le decimos mover con el operador y una vez que terminas, suéltalo, cerramos, vamos a copiar esto y lo pegamos. Cuando la tarima va a carga, y también hacemos uso del operador para transportar los moldes de la fila de moldes hacia carga y también de descarga hacia la fila de moldes. Ahora vamos a definir todo el proceso en el que se utiliza el ABG. Por ejemplo, el ABG se utiliza para transportar la fundición desde carga hacia las máquinas. Entonces vamos al Move Logic, al constructor de lógica, y le decimos que se mueva con el ABG, que lo libere una vez que ha terminado el transporte, y vamos a copiar esto en las otras partes del proceso. De carga a la máquina A y a la máquina B se mueve con el ABG. De la misma forma, de la máquina A a la máquina C y de la máquina A a la máquina D se mueve con el ABG. También de la máquina B a C y a D se mueve con el ABG. De la misma forma, de C a E con el ABG y de D a E con el ABG. De la máquina F a descarga y listo, tenemos todo el proceso definido que debe moverse con el ABG. Tenemos listo nuestro modelo para correr. Ahora vemos cómo el operador transporta los moldes de fila de moldes hacia carga y también cuando son liberados los moldes los transporta hacia la fila de moldes. Asimismo vemos el ABG cómo transporta las fundiciones entre todas las máquinas y de acuerdo al
a su disponibilidad, también va a realizar otros trabajos. Paramos nuestro modelo y si le damos sí, podemos recolectar ciertas estadísticas. Por ejemplo, Output Viewer, vemos nuestro visualizador de estadísticas propio de ProModel. Este visualizador permite determinar ciertas características de las locaciones, de las entidades, en sí, de todos los elementos que hayamos definido en nuestro modelo de simulación. Por ejemplo, aquí vamos a observar las características propias de las locaciones, las entidades y también de los recursos que hemos definido.